Así que bueno, bienvenidas entonces y bienvenidos. Este es el quinto encuentro virtual de DERES. El punto de encuentro hoy se llama El rol de las empresas en la violencia hacia las mujeres y su impacto en el trabajo en tiempos de COVID-19. Bueno, es un gusto saludarles. Mi nombre es Eleonora Álvarez, trabajo como asistente de dirección en DERES, junto al staff que hoy está presente en este encuentro para acompañarlos. Antes que nada, queríamos agradecer especialmente al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por su aporte de la plataforma y disposición de su equipo para esta instancia. También les hago llegar un saludo y agradecimiento al director ejecutivo de DERES, quien está participando en el auditorio, junto a varias de las empresas socias que vemos allí, representantes de las empresas socias, también de organizaciones, de grupos. Buenísimo. Bueno, desde DERES estamos generando entonces este nuevo ciclo, este ciclo de encuentros abiertos, para poder debatir e intercambiar sobre los temas de actualidad para las empresas, que reciben directamente el impacto del COVID-19. Se han tratado distintos temas ya hasta hoy: teletrabajo, personal crítico, cuidado de los trabajadores. Nuestro objetivo allí es generar un espacio de intercambio, de apoyo y que les sirva como herramienta práctica para quienes de alguna forma están en contacto con estos temas que son de suma relevancia para las empresas. Bueno, hoy tocaremos un tema un tanto particular y sensible que se ha intensificado según los distintos indicadores en esta situación de confinamiento domiciliario, con el que las empresas han estado en contacto a partir del aumento de trabajadores en esta situación y que no les resulta fácil de alguna forma abordarlo. Siendo así, en el grupo de trabajo de DERES, Equidad en Acción, integrado por distintos representantes de empresas socias y organizaciones, como ONU Mujeres también, se pensó que esta actividad podría ser de gran utilidad para las empresas. El grupo viene trabajando hace casi 2 años en sensibilizar y brindar herramientas para que las empresas las incorporen y luego incorporen el tema de género en su agenda. En este marco, en este enfoque, el grupo solicitó la participación de InMujeres para esta actividad y para ello hemos invitado también a Jimena Barón, que es socia de la consultora GEMA e integrante, y hoy va a estar como también representante del grupo de trabajo de Equidad en Acción, para que nos acompañe a hacer un poco el encuadre de esta actividad. Bueno, les comento en cuanto a la dinámica. Hoy la dinámica va a ser un poco diferente a los demás encuentros. Se va a contar con la participación inicial de Jimena y luego la exposición del equipo de InMujeres del MIDES, donde las expositoras van a poder profundizar unos 30 minutos sobre diversos aspectos, como el marco sobre lo que es la violencia basada en género en Uruguay, el impacto del COVID-19, y a su vez nos van a brindar algunas herramientas concretas, específicas, para de alguna forma los que están vivenciando estas situaciones de alguna forma puedan servirles. Las expositoras participarán con el micrófono abierto, la cámara encendida. Les pedimos que sí silencien el micrófono mientras no hablan y luego, cuando terminen de hablar, de exponer. Básicamente la idea es mantener las cámaras encendidas para que tengamos una interacción entre nosotras y también poder interactuar entre sí. Al final vamos a tener un espacio de unos 10 minutos para preguntas que van a poder ser formuladas por el espacio de preguntas y respuestas. Ustedes no se preocupen por el tiempo, chicas, yo las voy a estar ayudando con este tema y cuando se les vaya terminando el tiempo, les voy a estar enviando un chat privado avisando que les quedan unos 3 minutitos para ir cerrando. Les cuento que el público participante o oyente no va a poder hablar o interactuar durante las exposiciones de ustedes, ni van a tener tampoco la cámara encendida. Sí van a participar de este espacio de preguntas y respuestas, lo que sí les pedimos que se identifiquen con el nombre y empresa, enviando su pregunta al final de las exposiciones. Nuestro equipo de compañeros, de colegas de allí, van a estar recibiendo las consultas que les surjan y les van a ir presentando cada uno de ustedes después al final las preguntas. Bueno, si les parece bien, después de esta introducción, vamos a estar presentando a las invitadas y vamos a dar comienzo entonces a la invitación a Jimena Barón, invitándola a Jimena Barón, que es socia de la consultora GEMA y representante del grupo de trabajo de DERES Equidad en Acción. Bienvenida, Jimena. Vamos a estar dándote paso allí, habilitando el micrófono. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Elio, y a todo el equipo por esta introducción y por la invitación, en realidad. Soy ducha con la gente viéndola y esto virtual me desafía, tengo que reconocer.
Además que hice unas negociaciones acá internas con niños y Pepa y Frozen, así que espero lograrlo. Así que bueno, nuevamente gracias por la invitación. Me traje una presentación que les voy a compartir pantalla para irnos ordenando. Eso, esperen que ahí ven toda mi vida, ahí va. Y me voy a sacar de acá el video. ¿La vemos bien, Jimé? Simplemente abajo de la copita nomás. Está perfecta. Ay, buenísimo. Bueno, genial. Ahí. A ver, ¿cómo se enmarca un poco esta invitación? Y de eso también queríamos como compartirles, ¿sí? Desde GEMA formamos parte del grupo de trabajo de Equidad en Acción, que se compone por un montón de organizaciones, como compartió un poco Helio, del programa Ganar Ganar, después empresas, que ahí las nombramos, porque me parecía que estaba bueno como compartirles esta iniciativa que tuvo Deres de nuclearnos para, bueno, aquellos que éramos como inquietos por estos temas, aquellos también que teníamos como el interés, la preocupación y la ocupación de trabajar los temas de género, ponerle un lugar y un espacio a eso. Y así fue que nos llamamos, nos costó entender, bueno, cómo nos llamábamos, cuál es el tema que nos convoca, y resolvimos que nos convocaban los temas de equidad, pero nos convocaban los temas de equidad en acción. Eso nos llevaba a que en realidad lo que queremos tiene que ver con hacer, con proponer, con preguntar. Es un poco el espíritu desde donde nos movemos. Imagínense que esta situación, acá mis compañeras me van a matar, porque ¿cómo vas a poner esta foto? Pero este fue un gran hito para nosotros. Nos teníamos que, este grupo que venía como conversando distintos temas, tenía que pensar los temas de género, pero esta vez ponerse los lentes del COVID también. O sea, teníamos que mirar los temas de género con unos lentes de COVID. Este contexto nos invitaba al grupo que tiene que ver con mirar los temas y en acción a pensar, bueno, ¿qué pasa con las cosas que nos preguntamos o nos cuestionamos en este contexto? Y para mí esta reunión fue un hito que nos desafiaba, y fue una reunión que pusimos, y ahí pusimos la fecha, los temas en que nos estaba como preocupando y queríamos poner en agenda, ¿no? En esta nueva agenda. Y ahí dijimos que los temas que nos preocupaban eran 4, que ya nos venían ocupando, pero en este contexto veíamos que ya estaban como en la agenda de las empresas, pero que el tema del COVID y las medidas ponían un doble clic, nos invitaban a hacer un zoom, a mirarlo desde otro lugar. Y ahí aparecía el tema de, bueno, ¿qué pasa con el COVID y el teletrabajo? Y recuerdo como un gran insight interno que dijimos, bueno, en realidad el teletrabajo está bien dicho o bien nombrado cuando es voluntario, cuando yo como profesional opto esta opción. Esto en realidad se vino y se impuso, ¿no? Entonces, ¿cómo se articulan? Y preguntas que en realidad, o palabras, más te diría que antes se usaba mucho, como el balance, la compatibilización, ¿eran palabras que eran acordes a este contexto? ¿O necesitamos como nuevos verbos? ¿Es otra la conversación? ¿Es otra la pregunta? ¿No? Y eso fue como algo que empezamos como a trabajar internamente y a preguntarnos. No les traigo una respuesta, si eso es lo que pretenden de este encuadre, no es eso, ¿sí? Les digo, les aclaro, son las preguntas que nos estamos haciendo y que les queremos como compartir para poder profundizar, y que entendemos que las empresas también se las tienen que preguntar. O sea, ¿cómo ponerle a esta situación estos lentes de género? Después también aparecía, bueno, en esta nueva dinámica, ¿no? Esto de estar en familia y los temas de corresponsabilidad, que ya estaban en agenda, pero bueno, ¿cómo esta corresponsabilidad en esta situación genera nuevas desigualdades? O sea, si antes la mujer en realidad le dedicaba 41 horas semanales al trabajo no remunerado, en este contexto, ¿cómo está haciendo esa carga? ¿Cómo se están dando esas situaciones? ¿Qué es lo que las empresas tienen que mirar en esto? ¿Podemos pensar las mismas tareas que hacíamos en la oficina, en casa, con los mismos objetivos, las mismas metas o la nueva carga diaria de trabajo real que le podemos plantear en este contexto? Y después también aparecía el tema, bueno, obviamente el tema de la violencia hacia las mujeres, que es un tema que en realidad siempre estuvo en el grupo, y que sin duda esta situación nos implicaba mirarlo, y mirarlo con mayor agudeza, y creo que en realidad también es parte de la intención y por qué dijimos empecemos con este, ¿no? Y desde Deres entendíamos clave empezar con este y generar como este encuentro. Porque la pregunta en realidad en este nuevo escenario es qué pueden hacer las empresas. Y acá en realidad nosotros en el trabajo de GEMA venimos viendo cómo las empresas han empezado a tomar el tema de género, está en su agenda, creo que han habido un montón de herramientas que se han puesto a disposición y eso ha generado que eso esté.
Lo que pasaba en relación a este tema es que estaba visto, antes parecía como el adentro y el afuera como mundos separados. Y hoy en realidad el adentro y el afuera están juntos, ya no existe adentro y afuera. Ya es todo, no son hilos distintos que antes había como una separación, que no sé cuán real era, pero bueno, era una separación simbólica, filosófica, no sé, se generaba ahí, que bueno, que en realidad lo que pasaba en el adentro del hogar de un colaborador era tema privado, y bueno, y en realidad lo que pasaba en el trabajo era el trabajo, y aparecían como mundos separados. Hoy están juntos y conviven, y genera para mí como nuevas preguntas, ¿no? Y en ese lugar es, bueno, ¿cuál es el lugar de las empresas en este tema, en este escenario? ¿Sí? O sea, ya no, en realidad entendíamos que claramente teníamos que generar como una herramienta de baterías de decir, bueno, ¿qué hacen las empresas entonces con esto, no? Hay que difundir los números y las denuncias, hay que ofrecer información al personal sobre qué es la violencia y cómo se puede prevenir, hay que comunicar a los trabajadores también sobre las líneas de apoyo y contención que esto hay, y qué otras cosas hay que hacer, ¿sí? ¿Qué otras herramientas tenemos que poner a disposición? Y es así, desde ese lugar en realidad es que generamos esta invitación, ¿no? Y en realidad en esto con el grupo, te digo que tiene el grupo y los invito y los conmino como representante a formar parte porque tiene una riqueza y un entramado que ha permitido que podamos como mirarnos y repensar cosas distintas que quizás en estando solo en la organización de cada uno no lo puede pensar, pero cuando está en el otro, sintoniza que al otro le pasan las mismas cuestiones, o se encuentra con prácticas que cada otra organización está haciendo y uno puede como ir tomando input. Y también en esto de ir entramando, ir como articulando y generando, es que se pueden como encontrar como nuevas respuestas. Y sin duda entendemos, y en eso también con el equipo de GEMA estamos como convencidas que este nuevo escenario requiere nuevas conversaciones y requiere profundizar quizás en otro tipo de cuestiones. Y es en eso que nos parecía que estaba bueno y Eres estuvo de acuerdo y bueno, generamos como esto en conjunto de que mujeres sea parte de esta conversación en este momento, y ya lo digo públicamente, que forme parte del grupo sería buenísimo, ¿no, verdad, Martín? Así que desde ese lugar es la invitación, y bueno, nos parecía que estaba buenísimo que Mujeres pudiera como compartir todo su know-how técnico, todo lo que ha venido como trabajando en este tema, con las compañeras que van a estar como exponiendo, así que este es un poco el encuadre y de dónde nos queremos parar. Así que agradecerles la oportunidad y que bueno, esto sea la primera de muchas. Creemos que en este entramado hay más temas para conversar, hay más temas para debatir, hay experiencias de empresas que han venido ya haciendo cosas y que nos parece que está bueno también que poder como mostrar como casos prácticos. Bueno, hoy el punto de encuentro hoy tiene que ver con conceptualizar y tener las herramientas como claras para después capaz poder pasar, bueno, al hacer. Y en ese hacer creo que queda la invitación abierta. ¿Vengo bien con el tiempo, Elio? Bien. Así que bueno, dejo la palabra al equipo de mujeres que desde ya desde todo el grupo de Equidad en Acción, las puertas están abiertas y buenísimo poderlas tener mucho más cerca. Muchas gracias, Jime. Bueno, ahora vamos a descompartir tu pantalla. Perfecto, buenísimo. Bien, aclarando entonces, simplemente algún comentario de Jime, que Martín Lescano, nuestro compañero que está aquí hoy, es el coordinador de los grupos de trabajo de DERES, está presente en el equipo apoyando también. Realmente es un coordinador que está en contacto con todos los grupos de trabajo. DERES tiene distintos tipos de grupos de trabajo que están abocando todos los temas que hoy las empresas les interesa trabajar. Así que bueno, siguiendo un poco con el orden de la presentación, vamos a darle inicio a la exposición del equipo de InMujeres, de MIDES. Vamos a presentarlas, vamos a invitar a Ivana Mansolido, ¿sí? Que es parte de la División de Violencia Basada en Género del Departamento de Fortalecimiento de las Políticas Públicas, y vamos a darle también la bienvenida a Rafaela García, que es parte de la División de Violencia Basada en Género del Departamento de Promoción de Derechos y Prevención de Violencia Basada en Género. Así que chicas, bienvenidas. Cuando ustedes indiquen, yo les voy a compartir mi pantalla y ustedes me van a dar indicación de la presentación para ir avanzando. Bienvenidas. Muchas gracias, Eleonora. Rafaela, mi nombre es Rafaela García, como bien nos presentaron recién, soy parte del equipo de la División de Violencia Basada en Género junto con Ivana, y te vamos a ir pidiendo por cuestiones técnicas a Eleonora que nos vaya pasando la presentación, y también te vamos a ir contando cuándo va a ir hablando una y la otra. Nosotras nos armamos
un guioncito, o sea que nosotros lo tenemos bastante claro, las cuestiones técnicas nos complicaron un poquito, pero va a salir todo bien. Así que gracias, Eleonora, por hacernos esa parte del trabajo. Esto es un trabajo en equipo. Exacto, así es. Agradecerles la invitación y contarles que, bueno, que es un gusto para nosotras poder estar participando de esta instancia, quizás de otras más, y como representantes de InMujeres, dejarles claro esto, que somos parte de la división, que ahora les vamos a contar, pero bueno, en función de las temáticas que ustedes vayan tratando, el instituto tiene distintos departamentos, ustedes ya han trabajado con compañeras de otros departamentos, y en función de esas temáticas es que se irá viendo quién, de qué equipo, sea parte de estas instancias, pero eso lo irán viendo con las responsables de cada dirección. En el caso de hoy nos tocó a nosotros por lo específico de la temática. Bueno, contarles un poquito por qué a nosotras tiene que ver con eso, con cuál es el trabajo del instituto, así que le vamos a pedir ahora sí a Eleonora que nos comparta la presentación, ahí al principio, para contarles un poquito precisamente del trabajo. Bueno, ese es el título de la jornada de hoy. Y la primera es contarles un poquito quiénes somos y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hace el Instituto Nacional de las Mujeres? Es el órgano rector y responsable de la promoción, diseño, coordinación, articulación y ejecución de las políticas públicas desde la perspectiva de género, así como también de su seguimiento y evaluación. Tienen como misión garantizar condiciones materiales y simbólicas de igualdad para el desarrollo de las mujeres como sujetas de derechos, contribuir al cambio sociocultural para que las relaciones sociales, interpersonales y colectivas se den en un contexto simétrico, horizontal y democrático, libre de violencia y de condiciones abusivas de poder, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso a manera de presentación para ver, bueno, cuál era la relación del trabajo que hace el instituto con la temática específica a la que nos convocan a trabajar hoy. El instituto preside algunos espacios interinstitucionales que son espacios donde se trabaja específicamente la temática de la violencia basada en género. Y ahí les traíamos algunos, como el Consejo Nacional de Género, que bueno, dentro del Consejo Nacional de Género, ustedes hacían mención de que algunas empresas trabajan con la temática, el instituto tiene dentro de su organigrama otra dirección que trabaja específicamente con el modelo de calidad con equidad, donde las empresas tienen dentro de ese programa que cumplir con algunas características. Bueno, esto tiene que ver también con parte del trabajo del instituto, y el instituto preside ese espacio que es el Consejo Nacional de Género, que está integrado por diferentes organismos del Estado. Por otra parte está el Consejo Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, que fue creado por la Ley 19.580, antes se llamaba Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, así era denominado a partir de la Ley 17.514. La dirección de ese espacio también lo tiene el InMujeres, que está integrado también de forma interinstitucional por distintos organismos del Estado, pero también por la sociedad civil, por la academia. Esa es la conformación de este consejo, que además de que está presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría Técnica de ese espacio está dentro de la División de Violencia Basada en Género. Y por otra parte, otro espacio que también preside el instituto, que tiene competencia con la temática, es el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, que fue creado por la Ley 19.643. Todos estos espacios son espacios que resultan claves para la ejecución y la evaluación de la política pública, para garantizar así a las mujeres una vida libre de violencia de género, que es un poco de lo que veníamos a conversar hoy. Así que bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera Ivana Mansolido, que como bien nos presentó Leonora al principio, somos compañeras integrantes ambas de la División de Violencia Basada en Género, de distintos departamentos, pero ya lo mencionó Leonora. Buenos días, Ivana. Buenos días. Bueno, hola para todos y para todas. Como ya dijeron varias veces, mi nombre es Ivana, trabajo en el InMujeres, y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer, es un tema que en realidad es muy amplio, es muy complejo, y a veces acotarlo a un tiempo se nos dificulta un poco, porque queremos decir muchas cosas, y bueno, y a veces terminamos como abarcando un poco. Por este motivo es que nos armamos como una especie de PPT y de guión, para poder por lo menos hacer un pantallazo general de algunas cuestiones que, como decía Jimena hoy, son básicas para como partir desde el punto de vista conceptual, y por ahí en otra instancia podemos profundizar respecto a esto.
Yo voy a comenzar haciendo una breve referencia al marco normativo nacional e internacional en este sentido. Uruguay ha adoptado, como dice ahí, un marco normativo que ubica al país entre aquellos de la región con mejores condiciones para respetar los derechos humanos de las mujeres y generar garantías para su ejercicio. ¿No? En el caso que nos convoca, la violencia contra la mujer por razones de género es una vulneración de los derechos humanos, y eso lo tenemos que tener muy claro, siendo una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La próxima diapositiva, por favor. Y una de las manifestaciones de la violencia basada en género precisamente es la violencia doméstica. ¿Ah? Tenemos que tener presente eso. La violencia basada en género tiene muchas manifestaciones. Precisamente esta ley que ahí menciona, que es la 19.580, que es la Ley Integral de Violencia Basada en Género, promulgada en el año 2017, define lo que se entiende por violencia basada en género, que luego Rafaela va a hacer mención a eso, y dice, bueno, violencia doméstica, ¿qué es? Es toda acción u omisión directa o indirecta que menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una mujer, ocasionada por una persona con la cual tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, noviazgo, afectiva, concubinaria. ¿Por qué traigo violencia doméstica? Porque, bueno, y mujeres, precisamente en los servicios de atención, por ejemplo, hace un recorte de las diversas manifestaciones de violencia basada en género y focaliza en violencia doméstica. O sea, los servicios de atención están focalizados a mujeres en situación de violencia doméstica. La siguiente, por favor. Yo solo a modo de ejemplo, porque la normativa es muy amplia y Uruguay tiene una batería de leyes muy interesante en este sentido, voy a nombrar la más relevante en materia de violencia doméstica, y solo para hacer como una especie de gráfica del tiempo visual, que quede claro desde cuándo los derechos de las mujeres en Uruguay están siendo tratados. En nuestro país, ya desde la Constitución de la República, que en su artículo 7 menciona que los derechos de todos los habitantes a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, ya ahí se encuentra regulado el tema. Luego, en materia legal nacional, el compilado normativo va desde el decreto ley 10.783, es de 1946, como dice ahí la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, que ahí lo que se hace es eliminar la potestad marital que tenía el marido sobre la mujer. Luego, y a modo de ejemplo, porque hubieron otras leyes entre el 46 y el 1995, está la Ley de Seguridad Ciudadana 16.707, que lo que hace es incorporar la violencia doméstica como un delito. ¿Ah? Y ahí pasa a formar parte del Código Penal a través del artículo 321 bis. Luego, en el 2002 tenemos la primera ley de violencia doméstica, que es la ley 7.514, norma que declara de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Define esa norma lo que constituye violencia doméstica y reconoce 4 manifestaciones: la violencia física, la psicológica, la sexual y la patrimonial. Y hago hincapié en esto, en que reconoce 4 manifestaciones, porque cuando pasemos a la ley 19.580, que ya la tenemos en pantalla, vamos a ver que esa ley en realidad reconoce 18 manifestaciones, y siendo la violencia doméstica una de ellas. O sea, pasamos de una ley en el año 2002 que reconocía a la violencia doméstica, ¿tá? Y 4 manifestaciones dentro de la violencia doméstica, a una ley integral en el 2017 que reconoce 18 manifestaciones de violencia hacia las mujeres, y la violencia doméstica es una de ellas. Posteriormente hay otras normas que se dictan, como el Código de la Niñez y Adolescencia del 2004, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, o leyes que tipifican los delitos de tráfico y trata de personas, solo para nombrar algunas. Más cercano en el tiempo tenemos esta ley que vemos en pantalla, que es la ley 19.580, que, como yo decía, es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Nosotros la llamamos la ley integral. Es una ley muy rica, tiene muchos artículos y es muy interesante, y bueno, algunos de los cuales ya se han ido reglamentando, pero sin duda que va a requerir reglamentaciones posteriores, precisamente por lo amplia que es.
Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, sin importar la edad, la orientación sexual o identidad de género, la condición socioeconómica, la pertenencia territorial, sus creencias, su origen étnico, racial o su situación de discapacidad. Define lo que se entiende por violencia basada en género, a lo que Rafaela más adelante referencia, y reconoce, como yo decía, 18 diferentes manifestaciones de violencia basada en género, que no son excluyentes entre sí, o sea que pueden surgir otras que no están en la ley, siendo la violencia doméstica una de ellas. Esta ley a su vez mandata a todas las instituciones del Estado, a través de directrices para las políticas públicas, adoptar programas, acciones, protocolos, registros e investigaciones para la erradicación de la violencia basada en género. Para terminar el bloque normativo nacional, mencionar la recientemente aprobada en diciembre del 2019, la Ley de Igualdad de Derechos y No Discriminación entre hombres y mujeres, y entre varias cuestiones se dispone que todos los organismos públicos adopten medidas específicas en favor de las mujeres para corregir las situaciones de desigualdad. Ahora vamos a pasar a la próxima, que es la normativa internacional, que no quiero dejar de hacer referencia, a veces yo le digo a Rafa que es medio choclazo el tema de la normativa, pero un poco es, el tema de la normativa siempre va acompañado de lo conceptual, ¿no? Entonces, así como teníamos en el 2002 una ley de violencia doméstica, ahora pasamos a una ley de violencia basada en género, y no solo cambió el tema legal, sino también todo lo que conlleva lo conceptual. La normativa internacional es el reconocimiento de derechos, deberes y garantías en el marco de una comunidad internacional. La normativa internacional a la que aquí hago referencia son normas que obligan a los estados a promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. La urgencia de visibilizar la situación de las mujeres y sus derechos humanos impulsó a la comunidad internacional a crear y adoptar instrumentos de derechos humanos especializados en las mujeres y sus necesidades, cuyo punto de partida fue la desigualdad y la discriminación histórica que han padecido. Así surge, y ahí lo tenemos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en diciembre de 1979, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es lo que conocemos por CEDAW. Está también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la OEA, y es la que conocemos como Convención Belém do Pará, adoptada en Brasil en 1994. Ambas convenciones reconocen como principios fundamentales de la vida humana la igualdad, la libertad y el derecho a vivir en paz, y reiteran la universalidad de los derechos humanos. También contienen una serie de derechos para todas las mujeres y reconocen la discriminación como un obstáculo para su pleno desarrollo. Ambos tratados, la CEDAW y la Convención Belém do Pará, se transformaron en herramientas para la defensa de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Y bueno, y por último, y así mismo no quiero dejar de pasar por alto, porque ahí quedó medio cortado, me acabo de dar cuenta, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, por el cual se reconoce que la violencia y el acoso en ámbitos de trabajo pueden constituir incumplimientos de los derechos humanos. Uruguay fue el primer país en ratificar este convenio. A ratificar Uruguay se obliga a adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que evalúe las condiciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. Se aplicará tanto en el sector público como en el privado, formal e informal, urbano o suburbano. Y esta legislación que se deberá adoptar tiene que exigirle a los empleadores tomar medidas apropiadas y acorde con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Estas normas que yo traigo son solo algunas de las que reconocen a la violencia doméstica como un tipo de violación de los derechos de las mujeres y que establecen obligaciones para el Estado respecto a la adopción de medidas legislativas y políticas públicas para instrumentar garantías jurídicas contra la discriminación. Esto de que traía hoy que en realidad la parte legal siempre va acompañada o de la mano de un marco conceptual, ahora Rafaela lo va a poder desarrollar un poco más, y ella va a hablar un poco de lo que tiene que ver con las definiciones de violencia doméstica, de violencia basada en género. Rafa, te doy paso. Gracias, Ivana. Bueno, como verán, con Ivana solemos hacer
las capacitaciones y nos gusta bastante hacer este intercambio. Hoy teníamos como el desafío de hacerlo de forma virtual y la verdad estábamos con bastante chuchito de cómo pudiera salir. Pero bueno, nos dirán ustedes al final qué tal lo estamos haciendo y si están entendiendo un poco esto que decía Ivana, que ella suele decir que es un choclazo, yo la suelo rezongar por decir eso, porque ella es muy clara a la hora de explicar toda la parte normativa. Veremos ahora si yo puedo hacer algo parecido con la parte conceptual. Así que le voy a pedir a Leonora que pase a la siguiente presentación. Entonces, bueno, ahí lo que les decíamos es que vamos a intentar en esta parte conceptual hacer como una diferencia donde podamos entender lo específico de la violencia basada en género. Pero para eso nos interesaba partir de, bueno, de la definición de violencia en general, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de violencia todos creemos que partimos de lo mismo y que estamos diciendo las mismas cosas, pero bueno, esta definición que traemos en principio es la de la Organización Mundial de la Salud, de lo que yo diría de la violencia a secas, que la define así. Sería todo uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Bueno, de esta definición a nosotros nos interesa centrarnos en algunos términos específicos. Acá para esta oportunidad no lo subrayamos, pero a veces solemos subrayar algunas palabras que nos ayudan a pensar en cómo fue construido, cómo está pensada la definición de la violencia basada en género, que tiene que ver con el uso de la fuerza, del poder, y la posibilidad de causar, o la intención de causar un daño. Esas serían como las ideas fuerzas de esta definición de lo que es la violencia en general. La siguiente, Leonora, por favor. En nuestro país, ya Ivana contó recién que la ley 19.580 define varias manifestaciones de la violencia basada en género. La ley es de violencia basada en género hacia las mujeres y, como ya dijo Ivana, define 18 manifestaciones, que serían 18 formas en que se expresa la violencia de género. Eso no quiere decir que no haya más. Nuestra legislación, o sea, esta ley, define esas 18. Pero define además lo que entiende por violencia basada en género. Entonces, en el artículo 4 dice que la violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de violencia basada en género, estamos hablando de esto. Vieron que trae otras cosas diferentes, agrega cosas a la definición de la Organización Mundial de la Salud de la violencia, que yo decía a secas. Esto trae otras cosas que es lo que tenemos que tener en cuenta para poder ver si estamos hablando de este tipo específico de violencia, que es la violencia basada en género. ¿Cómo se expresa? Bueno, de diferentes formas, pero de alguna manera se expresa en toda conducta, acción u omisión, que pueden ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que es sustentada en una relación desigual de poder en base al género. Ahí tenemos un elemento estratégico para poder diferenciar la violencia basada en género de otros tipos de violencia. Hay una relación de poder donde hay alguien que tiene el poder que se sitúa por encima de la otra persona. Pero está basada en el género. Tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de la mujer. Ya lo dijo Ivana antes, que la violencia basada en género es una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Esto comprende tanto las conductas que sean perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o particulares. Entonces, de ahí también la importancia de poder estar compartiendo esta instancia hoy con ustedes, que trabajan en distintas empresas, para que podamos pensar que esto es una problemática que no solo sucede en las familias y en las relaciones interpersonales en el ámbito de la pareja o en la familia, sino que en otras relaciones, como pueden ser las laborales, o que pueden ser en ámbitos institucionales o en la calle incluso, también sucede. Perdón, Rafaela, que te corte, simplemente comentarles, aprovechando la oportunidad que haces mención, algunos de los que estén conectándose en este momento en
el auditorio, comentarles que tenemos un espacio al final para preguntas y respuestas que le pueden hacer a través de un globito que aparece abajo en la pantalla, que dice Q&A en inglés o preguntas y respuestas en español, y allí escribir sus preguntas específicamente para el equipo que está hoy presentando. Así que no se queden con las dudas, aprovechen la instancia, realmente esto es una excelente presentación y muy práctica. Quédense tranquilas que la parte, digamos, virtual está siendo muy provechosa y muy entretenida, dadas las circunstancias. Si bien la posibilidad de taller es una interacción diferente, pero creo que en este momento es más que necesaria. Así que anímense justamente a preguntar a través de la forma. Allí al final van a estar siendo respondidas por ustedes y por el equipo que esté presente. Gracias. Adelante, Rafaela. Gracias, Leonora, por la aclaración, y está bueno, porque capaz que sí, que no lo habíamos dicho, que la idea es responder las preguntas al final, así que pueden ir haciéndolas, como bien dijo Leonora, y al final intentaremos responder, no sabemos si todas, pero intentaremos responder las preguntas a las dudas que vayan surgiendo de la presentación. Bien, la violencia basada en género, entonces, ya dijimos que es una manifestación, es una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad de género, ¿ah? Deriva, como decía la definición, de una simetría, en las relaciones de poder e impide el ejercicio de los derechos a las mujeres y se expresa, como dijimos, tanto en el ámbito público como privado. En el ámbito privado comprende las relaciones de familia, como decíamos, y afectivas. Dicho espacio íntimo contribuye de alguna manera a dar cierta invisibilidad al problema. Hoy no tenemos los tiempos, pero si hiciéramos como el recorrido histórico de cómo se fue definiendo la violencia doméstica como un problema de puertas adentro a definir que eso es un problema público, pero bueno, fue una dificultad en el proceso histórico de problematizar este tema como una vulneración de derechos, el hecho de que se diera a la interna de las relaciones entre las personas. La violencia femicida, si no lo saben, les contamos que es la acción más extrema de este tipo de violencia, y la ley 19.580 también define el femicidio como una expresión de la violencia basada en género. Bueno, esta es la que atenta precisamente el femicidio contra la vida de las mujeres. Y ahora te voy a pedir, Eleonora, que pasemos a la siguiente, donde voy a reiterar lo que ya había mencionado al principio Ivana, que es la definición de violencia doméstica, que está en el artículo 6º de la ley 19.580, el literal O es el que define a la violencia doméstica. Como ya dijo Ivana también en su presentación, en el 2002 en Uruguay se aprobó la ley 17.514 de violencia doméstica. Y esta definición retoma, pero hace puntapié específicamente en la violencia doméstica hacia las mujeres. ¿Ah? Pone ahí como el énfasis en la particularidad de la violencia hacia las mujeres. Y la define de esta forma, como una forma específica en que se manifiesta la violencia basada en género, como toda acción u omisión directa o indirecta que menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una mujer, ocasionada por una persona con la cual tenga actualmente o haya tenido en el pasado una relación de parentesco, matrimonio, noviazgo, afectiva o concubinaria. ¿Ah? Eso es muy importante porque eso acota de alguna manera los ámbitos y las relaciones en las que se puede dar este tipo de violencia. Siguiente, por favor. Pero bueno, lo que nosotros de alguna manera queríamos también traer un poco es la importancia de esta temática, ¿no? ¿Dónde radica la importancia de esta temática y cómo es que se va construyendo este problema tan cotidiano y que nos cuesta a veces, como decíamos, quizás por el ámbito doméstico, pero cuesta un poco identificar? ¿Qué implica y por qué la importancia de mirar el problema desde una perspectiva de género? Esto es lo que de alguna manera también queremos nosotros colocar encima de la mesa, que al principio de la instancia Jimena hablaba un poco de la importancia de la perspectiva de género. Implica conocer que todo esto se sustenta en un tipo de organización social en la que vivimos, por eso nos cuesta también un poco identificarla. Este tipo de organización es estratificado y jerárquico, coloca a unos en una punta de la pirámide y a otros por debajo de esa pirámide. Se basa en la existencia de un orden natural, que ahí está entre comillas porque intenta decir que ese orden es natural, por lo tanto siempre fue así, de claro dominio patriarcal que constituye la base ideológica de dicha organización, que se sostiene en una serie de creencias y mitos que otorgan supremacía a lo masculino por sobre lo femenino.
no tenemos hoy mayor tiempo como para centrarnos en eso, pero bueno, la idea es poder diferenciar cómo, o no sé si diferenciar, pero quizás desnaturalizar esos constructos sociales que tenemos que colocan a las mujeres generalmente en un lugar de subordinación, por debajo del varón, o el valor que lo femenino tiene por debajo del valor que lo masculino tiene. ¿Ah? Se trata un poco de poder mirar esto que también decía Jimena en su presentación, de bueno, en estos días en que estamos adentro de nuestras casas, trabajando en la interna de nuestras casas, cómo se espera que las mujeres hagan gran parte del trabajo, no solo el trabajo remunerado, sino además del trabajo no remunerado, que es el que tiene que ver con los cuidados, por ejemplo, o con la limpieza del hogar, cuando debería ser una tarea compartida entre quienes viven en esa casa, pero cómo se espera que las mujeres dediquen más tiempo a eso, y se ve como una cosa natural, bueno, pero a ellas les toca esa tarea. ¿Ah? De alguna manera lo que queremos es ver cómo estas pequeñas cosas de lo cotidiano impactan en la violencia que sufrimos las mujeres. No me quiero extender demasiado, a ver si me faltó algo ahí, pero bueno. Bueno, esto lo podemos ver en el espacio material y simbólico asignado culturalmente a lo femenino y a lo masculino, es esto que venía diciendo, y esto no tendría por qué atentar contra los derechos de las personas, pero el problema surge cuando estos roles de los que hablábamos, asignados a un género en función de su sexo biológico, son subordinados a los asignados al otro. Esto que le decía, o sea, ¿por qué tiene más valor, digamos, social que las mujeres hagan la tarea de limpieza, cuando en realidad la tarea de limpieza es una tarea que, yo en mi casa digo, quien tenga manos la puede hacer? O sea, todos vivimos en casa, todos podríamos hacer esa tarea, pero bueno, se nos asignan unos roles y el valor de las tareas son diferentes. La siguiente, por favor, Leonel. De la siguiente, nada, solo contarles un poco, porque después de esta presentación a quienes están participando se la vamos a hacer llegar, que esto que estaba diciendo se sustenta en esto, ¿no? En que a partir de un sexo biológico se nos asignan unas tareas bien diferenciadas a unos y a otras, con unos valores bien diferenciados, y bueno, de alguna manera eso es lo que sustenta lo que ahora vamos a ver en cifras. La siguiente, Leonor, por favor. Estas desigualdades sostenidas, sostienen y naturalizan la violencia basada en género, que volvemos a decir, que como lo dijo Iván al principio, pero queríamos a propósito un poco reiterar lo que vulnera los derechos de las mujeres, fundamentalmente el derecho a vivir una vida libre de violencia, y como podemos ver aquí en cifras, estos son datos del Ministerio del Interior, proporcionados por la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior. En 2019, el Ministerio del Interior, que es quien recepciona las denuncias, recepcionó 40.315 denuncias por violencia doméstica en nuestro país. Y fueron 24 los femicidios, de esto que dijimos que era la expresión más extrema de la violencia basada en género, fueron 24 los femicidios cometidos a manos de varones contra mujeres en nuestro país en el año 2019. O sea que estos números, perfectamente en tiempos de pandemia, podríamos hablar que en Uruguay es una pandemia. En lo que va del año, en realidad estos datos son del primer trimestre, ¿no? Nosotros ya estamos terminando el mes de abril, pero bueno, estos datos que están acá abajo, en 2020, en el primer trimestre del año, o sea, de enero a marzo, se recepcionaron 3.203 denuncias de violencia doméstica, eso solo durante el mes de marzo, perdón, y abajo 10.212 son la cantidad de denuncias recibidas en el primer trimestre del año, ahí sí, de enero a marzo. Bien, como ya decíamos, esto sucede en diferentes ámbitos, y uno bien específico es el ámbito de la familia. Entonces, la siguiente, por favor, Leonora. Ahí tenemos datos. En nuestro país se han realizado 2 encuestas nacionales de violencia, o sea, de la prevalencia, del impacto que tiene la violencia basada en género en la vida de las mujeres. Perdón que yo me quedé con las presentaciones y con los números, y no quería dejar de decir algunas cosas que tienen que ver con los ámbitos, que lo habíamos dicho antes, pero no queremos dejar pasar esto de, bueno, que sucede en distintos ámbitos y que en cada uno de ellos se manifiesta de forma diferente, tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito social, pero también en el ámbito institucional, y ahí nosotros queríamos destacar los ámbitos institucionales, como por ejemplo pueden ser el educativo
o el sistema de salud. Pero también está el espacio público en el que nos movemos las mujeres y donde la violencia basada en género se expresa de diferentes formas, pero también se expresa. Estos datos que traemos ahora, vuelvo a la presentación, son de la Encuesta Nacional de Prevalencia en Violencia Basada en Género. Una forma de poder construir las políticas que tiene el Estado es tener datos fehacientes del problema, ¿no? Primero definirlo y después decir, bueno, en números, en datos, o sea que yo decía hace un rato que podríamos hablar de una pandemia, para eso necesitamos tener datos. La primera encuesta de violencia basada en género en nuestro país se hizo en 2013, y así de forma muy resumida, pudimos saber que casi 7 de cada 10 mujeres, lo que representaría unas 650.000 mujeres, reportan haber vivido algún tipo de violencia basada en género en algún momento de su vida. La encuesta se repite en el año 2019, y si bien el informe no ha sido publicado, algunos de sus datos sí fueron públicos el año pasado, en este caso pudimos saber que casi 8 de cada 10 mujeres, lo que representa unas 1.100.000 aproximadamente, han vivido violencia basada en género en algún momento de sus vidas. La siguiente, por favor. Quiero no dejar de decir cosas, perdón, Rafaela, pero sí. Perdón mi interrupción en la presentación de ustedes. Les comento que estamos cerrando los últimos 5 minutos de la exposición. Bien. A partir de aquí, capaz que pueden dar algún poquito más de resumido. Este tema es sumamente interesante, es sumamente amplio. Vamos a tener disponible todo este material para todos los que nos están escuchando y por supuesto que también queremos dejar el espacio de preguntas y respuestas para poder de alguna forma interactuar y cumplir con algunas consultas que nos han llegado. Entonces prefiero darle paso a Ivana, que tiene otras cosas para decir, y después yo les dejo algunos datos de contacto, sobre todo de los servicios, pero prefiero que siga Ivana con su presentación, porque como bien decías, esto que está acá lo van a poder tener, pero Ivana tiene cosas que me parece que podemos aprovechar esos minutos para que los pueda decir. Perfecto. Eleonora, te pido las siguientes 2 diapositivas más adelante. ¿Está? Ahí va. Violencia, perfecto, muchas gracias. Violencia hacia las mujeres en época de COVID-19. Qué gran tema ese. Nos gustaría eso, tener como más tiempo, es difícil. Es un tema que, bueno, en lo personal y desde mujeres hemos estado trabajando en este último tiempo, en las últimas semanas. Pero bueno, yo creo que lamentablemente por ahí el impacto más fuerte lo vamos a ver una vez que la pandemia termine, pero precisamente ese confinamiento de las mujeres sin duda que aumenta los riesgos de sufrir situaciones de violencia. Bueno, como dice ahí en la pantalla, los organismos internacionales a través de diversas comunicaciones, diversas guías y demás, hacen mención a que las medidas que adopten los estados en el marco de esta pandemia deben respetar los derechos humanos y garantizar los derechos humanos de toda la población. Asimismo, tienen que asegurar que la respuesta tenga un enfoque de género y diferenciado, que garantice el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de discriminación y violencia. Instan a tener en cuenta a los estados que durante las crisis de salud, porque ya está demostrado en crisis anteriores, aumentan las brechas de género. La CEPAL precisamente traía que estimaban que 107 millones de mujeres en la región van a quedar en una situación de pobreza. Y bueno, y se van a aumentar las brechas de género en las medidas que no se tengan en cuenta lo que esta crisis significa para las mujeres y la protección de sus derechos. La existencia de esta pandemia no suspende las obligaciones que ya tienen los estados, ¿tá? Pero sí se exige que se tomen medidas aún más estrictas en ese sentido. Sin este enfoque diferencial, la mitad de la población va a quedar sin una efectiva protección durante esta crisis. Durante las emergencias aumentan los riesgos de violencia hacia las mujeres y niñas, que según ONU Mujeres es la más extendida violación de los derechos humanos en el mundo. Permanecer en casa, sabemos que reduce los riesgos de contagio del COVID-19, pero para miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes no significa estar más seguros, sino que puede implicar incluso incrementos en los riesgos de sufrir violencia, incluida la violencia sexual, al encontrarse aisladas con quienes son o pueden convertirse en sus agresores.
Por eso durante esta crisis debe ser una prioridad atender los riesgos y los peligros de la violencia que enfrentan mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a las medidas de aislamiento. Ustedes, bueno, motivo por el cual se exhorta a los estados eso, a que durante el tiempo que dure este confinamiento se deben garantizar mecanismos de protección para mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia y que sean accesibles. Recientemente salió en los medios de comunicación que, bueno, que 2 niñas habían denunciado a través de sus cebalitas situaciones de violencia doméstica que estaban viviendo. Bueno, los mecanismos de denuncia deben ser accesibles para que puedan llegar realmente a tener contacto a esas víctimas. Rafaela, si nos da el tiempo, va a hacer un poquito referencia a eso. ¿Cuáles son los mecanismos que existen y que sobre todo desde mujeres se han impulsado o se han reforzado en este sentido? No sé si la próxima, por favor. Y en realidad yo acá traía, eso ya lo dije, discúlpame, traía la próxima, ahí va, traía, que no sé si me va a dar el tiempo, bueno, ¿cuáles son las medidas que las empresas pueden adoptar en el marco de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género? Si quieren las digo rapidito, porque en realidad está perfecto, porque entiendo que hace. Acá yo lo dividí en 2 grandes bloques. Uno, las medidas, el procedimiento judicial y las medidas cautelares por un lado, y por otro la protección laboral que la ley integral de violencia da a las mujeres víctimas en este sentido. El procedimiento judicial y las medidas cautelares, como ustedes saben, siempre comienza con una denuncia. ¿tá? Esa denuncia puede ser realizada no solo por la víctima, sino por cualquier persona. Bueno, la denuncia se realiza se presenta ante la fiscalía, la policía, o incluso ante el juzgado, llega a conocimiento de ese juzgado, y este juzgado lo que hace es notificar al denunciado de cuáles son las medidas, habrán escuchado medidas de prohibición de acercamiento de comunicación, el retiro del hogar, bueno, entre otras, se convoca una audiencia, y se adoptan las medidas cautelares que sean necesarias para proteger la integridad de la víctima. La próxima, por favor. En este sentido, el artículo 65, que habla de las medidas cautelares especiales que pueden adoptar los tribunales, entre otras dicen: ordenar al empleador disponer el traslado o suspensión de la persona denunciada cuando la violencia ocurre en el lugar de trabajo de la víctima, o disponer correctivos y otras medidas para evitar la discriminación o la violencia hacia las mujeres en el medio laboral o institucional. Esas son algunas de las medidas que la ley especifica. La próxima, por favor. Con respecto a la protección laboral de las mujeres víctimas de violencia basada en género, el artículo 40 establece una serie de derechos a favor de las trabajadoras víctimas de violencia que están dirigidas sobre todo a asegurar la permanencia de las mujeres en el trabajo, ¿tá? Cuando las mismas son víctimas de violencia basada en género. En este sentido, y a modo de resumen, los derechos que poseen las trabajadoras que son víctimas de violencia basada en género se pueden mencionar de la siguiente manera, que es la próxima PPT. ¿Estamos bien en las diapos, Ivana? En la próxima. Perfecto. Estamos bien, estamos bárbaros. Bien, nos quedan los últimos 2 minutitos para ir cerrando. Perfecto. Gracias. Gozar de un tiempo libre remunerado para concurrir a todas las instancias, ¿tá? De los procesos, esto estamos hablando de audiencias, de pericias, otras diligencias, que se entablen ante los tribunales por una denuncia de violencia basada en género, así como disponer de todo el día libre pago luego de que se presente ante la fiscalía o la policía la denuncia referida. Otro derecho que tiene es solicitar el cambio de horario y de lugar de trabajo si ella lo solicita y si es posible, claro está. Otro es no sufrir daños en su carrera funcional a raíz de las medidas de protección que se adopten en el marco de los procesos de violencia basada en género. Y otro es, que es muy importante en realidad, y en este sentido es una innovación, es no ser despedida entre los 6 meses siguientes contados de que se adoptaron las medidas cautelares, y en caso contrario, en caso de ser despedida, el derecho de cobrar una indemnización especial de 6 meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda. O sea, todos estos derechos están focalizados a asegurar la permanencia de las mujeres en el trabajo. Obviamente que la mujer en ese caso va a presentar una constancia de la denuncia que hizo, de cuáles son las medidas que el juzgado tomó y demás documentalmente. Y bueno, para ir un poco finalizando la intervención, contarles que en esto de que la ley 19.580 mandata a las instituciones del Estado a adoptar sus programas y demás, para incluir la perspectiva de género, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son las próximas diapositivas,
trabaja en determinados espacios en la temática, entre ellos, bueno, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, la Comisión de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Mesa Interinstitucional del Consejo Nacional para la Prevención y el Combate a la Trata y Explotación de Personas, el Consejo Nacional de Género y el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres. O sea, en todos estos espacios está trabajando el Ministerio de Trabajo también. Por aquí finaliza mi intervención, agradezco la atención. Habíamos probado un poco el tiempo con Rafaela, pero siempre se nos va de las manos, y bueno, quedamos a disposición para las preguntas y demás. Muchísimas gracias, Rafaela y Ivana. Realmente fue súper interesante la exposición de ustedes, sumamente profunda. Es un tema realmente que amerita tener una instancia especial para que ustedes puedan compartir. Saben muchísimo del tema. En la parte legal siempre es necesaria, digamos, una profundidad y un cuidado mayor. Si les parece, vamos a pasar a nuestra compañera Sol, que nos va a guiar un poquito en algunas preguntas para ir cerrando las intervenciones. Sí, perdonen, estamos ya estamos en tiempo en realidad. Como tenemos varias preguntas, capaz lo que estaría bueno es pasar el mail de contacto directamente y hacer que la gente que le haya quedado preguntas pendientes, nosotros después se las pasamos a Ivana o Rafaela y los ponemos en contacto para responder todas las dudas, porque es muy interesante el tema y la verdad es que ya nos estamos quedando sin tiempo, mil disculpas. Lo que sí nos interesaría, perdón, es de repente si podemos ver la última placa donde tenemos el teléfono y los recursos para poder llamar, que capaz que está bueno poder compartir eso antes de cerrar. Perfecto. Ya que no podemos responder algunas preguntas. La siguiente. Perfecto. ¿Una más? ¿O la anterior? Ya que, creo que es la anterior, que es el 0800. Voy de vuelta. Disculpen. No hay problema. No hay problema. Contarles que, bueno, el sistema de respuesta de mujeres es más complejo, tiene varios dispositivos, pero el que traíamos para compartir hoy es precisamente el teléfono 0800 41 41, que no es, lo que sí nos interesa concretamente es la anterior, perdón, la anterior a esa. Voy. Es precisamente contar que no es un teléfono de denuncias, sino un teléfono de asesoramiento y consulta. ¿tá? A este teléfono se puede llamar para hacer todas las preguntas, por ejemplo, si quieres saber dónde está un servicio, o cómo hacer, contar un poco de la situación, las operadoras ahí están capacitadas para poder asesorar a las mujeres que llamen. Es un teléfono que está pensado para mujeres adultas mayores de 18 años, que es a quienes le van a dar mayormente la respuesta, o a alguien que conozca a alguien que está en una situación y quiera saber cómo ayudar, o a equipos técnicos que estén trabajando con situación. Este teléfono funciona los 365 días del año, y ahí ustedes pueden ver el horario, que es de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 0 horas, y los sábados, domingos y feriados entre las 8 y las 20, y en estos tiempos de pandemia lo que se ha hecho es fortalecer la capacidad de respuesta de este teléfono, que hayan más operadoras disponibles para que puedan atender. Y lo que recomendamos siempre es, en el caso de una emergencia que esté sucediendo en el momento, es llamar al 911, y para quien pueda bajarse la aplicación del 911, pueda ahí también tener un botón de pánico. ¿tá? Y las denuncias siempre al Ministerio del Interior, que es la siguiente, donde están, bueno, la seccional que le quede más cerca, la unidad especializada, o se puede hacer también la denuncia en línea, pero sí queríamos dejar claro que eso es competencia del Ministerio del Interior. Y bueno, y el teléfono 0800 se puede llamar desde los teléfonos de línea, y en el caso de los celulares se debe marcar * 4141. Gracias. Bueno, perfecto. Queremos entonces, para ir cerrando, Sol, ¿te parece? Vayamos cerrando un poquito la actividad. Sol, ¿me escuchás? Sí. Bien, ¿te parece? Vamos cerrando entonces la actividad. Ponemos en conocimiento de ustedes, especialmente, de que si tienen preguntas o si quieren también acceder a más información, pueden hacerlo a través del mail de DERES, deres@deres.org.uy. También las podemos poner en contacto también con Ivana, con Rafaela, con el grupo específico de Equidad en Acción, este grupo de trabajo que viene trabajando ya hace bastante en el tema. Agradecerles muy especialmente al equipo,
a ustedes, al MIDES, realmente a toda la División de Violencia Basada en Género, la disposición de ustedes para participar también como oyentes de esta instancia. En nombre de todo el equipo de DERES queremos agradecerles especialmente la dedicación que han tenido con nosotros y bueno, agradecerles también a los representantes de las empresas socias que están hoy escuchando y viendo esta intervención. Ha sido un placer recibirlas, chicas, muchísimas gracias, las esperamos en nuestro próximo encuentro. Un gran Muchas placer. gracias. Gracias.